Conectémonos con lo simple, sencillo y maravilloso de la vida. Comenzamos con mucho cariño un nuevo capítulo de La Reunión Familiar con Christy Romeger. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, mis queridas amigas y amigos que me escuchan este podcast llamado La Reunión Familiar. Los saludo cordialmente, esperando que todas y todos ustedes se encuentren bien donde quiera que me estén escuchando. Hoy les tengo preparado para este capítulo los temas que son los siguientes. En Consejos de la Vida les explicaré cómo descubrir las pistas para determinar cuántos años tiene tu perro. En Tecnofuturo les contaré sobre cómo sería la vida de los seres humanos dominada por los robots y la tecnología. Buena pregunta. Y en la receta casera les daré a conocer la receta de cómo preparar o cómo hacer charquicá. Y en el significado de tus sueños les explicaré qué significa soñar con las manos. Y en Salud es Vida les daré las 4 opciones naturales para deshacerse del mal aliento. Y en Frases, Palabras y Refranes les daré a conocer el significado de la jerga al vento. Y finalizando ya el capítulo, les daré a conocer en Cuentos, Fábulas e Historias el cuento de La Bella y la Bestia. Les daré a conocer un extracto extendido sobre este cuento, escrito por Madame de Prince de Le Beaumont. Así que comencemos con Consejo de la Vida. Ahora encontrarás sabiduría condensada para enfrentar cada día con fortaleza y alegría en la sección Consejos de la Vida. Consejos de la Vida. En este capítulo sabrás la edad de tu perro. Bueno, para saber la edad de tu perro, deberás mirar sus dientes. ¿Los cachorros nacen sin dientes? Pues estos aún no salen de las encías. Después de cierto tiempo, estos comenzarán a crecer. Los primeros dientes de leche que aparecen normalmente son los caninos a las 3 o 4 semanas de edad. A las 4 o 5 semanas crecerán los 2 incisivos medios. A las 4 o 6 semanas aparecerán los 2 primeros molares. A las 5 o 6 semanas aparecerán los terceros incisivos. Finalmente, a las 6 u 8 semanas de edad aparecerán los terceros molares. Los premolares aparecerán después de un buen tiempo. Los cachorros de 8 semanas o más tendrán 28 dientes de leche. Aproximadamente los 4 meses de edad, el cachorro comenzará a perder sus dientes de leche a medida que crecen sus dientes permanentes. La mayoría de las veces, los cachorros se tragan estos dientes, pero de vez en cuando el dueño podría encontrar un diente de leche perdido o verá que la línea de la encía sangrará a donde está sin diente. Al igual que los seres humanos, a los cachorros en esta etapa les encanta masticar cosas. A los 4 o 5 meses crecerán los incisivos adultos, los primeros premolares, los primeros molares. A los 5 o 6 meses crecerán los caninos, los premolares y los segundos molares adultos. Por último, a los 6 o 7 meses crecerán el tercer molar adulto. En total, tendrá 42 dientes permanentes. En los 2 primeros años de la vida adulta, los dientes generalmente son blancos y no están muy desgastados. Al final del segundo año, el color blanco se habrá oscurecido y el sarro empezará a acumularse. Esto hará que los dientes posteriores se vuelvan amarillentos. Con el tiempo, el desgaste, la acumulación de sarro y bacterias comenzará a deteriorar los dientes. Así es como se estima la edad de un perro adulto. A los 3 años de edad, la mayoría de los perros presentarán algunos signos de enfermedad
dental, acumulación de sarro amarillo, marrón, encías enrojecidas, mal aliento. Desde luego, a los perros con dueños que les cepillen los dientes todos los días y que los llevan al dentista regularmente, no presentarán estos síntomas de desgaste y enfermedad. Después de 3 a 5 años, el color amarillo de los dientes se intensificará y será notorio en todos los dientes. Habrá un desgaste notable de los dientes. A medida que el perro envejece, los dientes se irán mostrando desgaste. Las encías pueden retroceder de los dientes, dejando las raíces expuestas, lo cual podría conducir a la pérdida de dientes. El cambio de color de los dientes será más intenso y el color amarillo se volverá marrón. Entre los 5 y 10 años de edad, los dientes presentarán mayor desgaste. Es probable que aparezcan signos de enfermedad. Entre los 10 y 15 años podrían faltar algunas piezas dentales y el deterioro será más generalizado. Bueno, queridas amigas, amigos, y ese ha sido este capítulo donde hemos hablado de cómo saber la edad de tu perro. Y la mejor manera de saberlo es observando los dientes de tu perro. Eso sí, tienen que hacerlo con cuidado porque hay algunos perros que no se dejan mucho tocar los dientes. Bueno, los que son más dóciles cuando son a temprana edad, cuando son cachorros, ahí no hay tanto problema en que muerda porque llega a ser blando la mordida del cachorro. Llega a ser tierno. Cuando muerde así sin diente el cachorro. eh, le gusta morder en esa edad cuando son cachorros. Eh, pero hay que tener cuidado, observar con cuidado, con precaución los dientes de tu perro. Porque puede incomodarse su perro al estar observando sus dientes. Pueden incomodarse. Así que hacerlo con precaución. Pero ahí viendo los dientes, tal como lo explicamos en este capítulo aquí en Consejos de la Vida, ya sabrás, pues más o menos podrás hacer un cálculo aproximado de qué edad podría tener tu perro o perrita. Puede ser perrita, mío, perrito. En este momento descubrirás las innovaciones y avances que nos esperan en un futuro marcado por la tecnología en Tecnofuturo. Bueno, este capítulo es más una reflexión personal dentro de un punto de vista que es el mío. Y en parte también vamos a ver, les vamos a contar lo que nos responde actualmente la inteligencia artificial sobre una pregunta que igual inquieta porque, claro, uno piensa que a lo mejor en el desarrollo del mismo presente hacia el futuro podamos los seres humanos sobrevivir por muchos siglos. Se cree eso. Quizás sí pase un poco eso en algunos siglos, pero yo como lo veo así, como avanza la tecnología, en base a los reportajes de televisión, eh, eh, artículos de internet y todo eso que he leído, me he informado, yo pienso que el ser humano le queda unos 100 años de vida en la Tierra, como raza humana. Le queda como 100 años de vida. O quizá un poquito más, ¿Saben por qué digo esto? Bueno, también en caso de otros factores que podrían evitar que como raza humana podamos desarrollar nuestra propia tecnología, como por ejemplo la caída de un meteorito en la Tierra, que eso es algo que, por ejemplo, el 40% de los asteroides o de los objetos que están sobre la Tierra, fuera de la superficie de la Tierra, orbitando en el sistema solar, cerca de la Tierra, no están supervisados por la NASA.
Así que igual existe ese riesgo latente de que, bueno, en el día menos pensado, a lo mejor cae un meteorito y ahí quedamos como raza humana. Así que imagínense lo que sería eso. Pero si fuera así, tampoco, y la NASA no, o una agencia espacial, de fuerza especial, de defensa espacial, no estuviera preparada para enfrentar una situación de gran envergadura como la entrada de un asteroide a la Tierra que puede causar eh, una gravedad de, de exterminación, una especie de exterminación de la raza humana. Bueno, eso no lo avisarían, no lo avisarían en las noticias, porque es preferible no preocupar a la gente por, para mantener la normalidad, porque igual se entra en una especie de histeria, preocupación y desorden, que sería quizá mucho peor y no necesariamente eh, pronosticaría que la caída del asteroide haga ese tal impacto sobre la Tierra. Por lo tanto, a veces también hay cálculos que igual fallan. Por ejemplo, los cálculos que se medían sobre el diámetro de los asteroides que están rondando cerca sobre la Tierra, medían algunos el doble, en los últimos estudios que se hicieron, algunos medían el doble de lo que como el del método que utilizaban antes los científicos investigadores espaciales, medían el doble, o sea, medían el doble que lo que medían, eh, miden el doble de diámetro que lo que pensaban que medían. O sea, medía mucho más, era mucho más grande algunos asteroides y rocas y cosas así, que lo que pensaban, el tamaño era mucho más grande. Entonces eso como que también, claro, genera un poco de incertidumbre. Bueno, en realidad la vida, en cierto modo, hay un factor de incertidumbre porque uno no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero, pero en base a la conciencia acumulativa que tenemos los seres humanos, que vamos acumulando conciencia y a través de nuestra propia experiencia eh, estamos en constante búsqueda de fórmulas para encontrar aquello que es éxito, aquello que funciona, aquello que nos permite salir hacia adelante, como dicen, poder desarrollar la creatividad, que en estos tiempos este año 2023, gracias al internet, las redes sociales y los medios de comunicación también permiten difundir a través de videos, audios como este, el desarrollo, hacer enterar el desarrollo de la propia tecnología que ha logrado el ser humano y que también ha dado su aporte también, su granito de arena, y cada vez va a ser mayor el grano de arena que va a dejar la inteligencia artificial, bueno, también la tecnología ya mucho más avanzada como la computadora cuántica, que actualmente ya están ya está en desarrollo, ya está construida, ya han hecho preguntas que quizás se demorarían 3.400 años en responder en un ser humano o un grupo de seres humanos o la humanidad. Han podido responder a preguntas que quizá tardarían siglos y siglos y siglos, milenios en responder. Por lo que he sabido, algunas preguntas que se hicieron que según cálculos de la conciencia humana, del colectivo, de la conciencia colectiva humana, el ser humano se hubiera demorado en responder hasta 3.400 años. Imagínense lo que son capaces de hacer las computadoras cuánticas hoy en día. Así que, bueno, y también de la mano va la inteligencia artificial, o la memoria neuronal,
podría decirse el cerebro neuronal, que bueno, YouTube ocupa una especie de neurona, de memoria neuronal, donde va aprendiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, según el contexto del contenido que se trata el video, el contexto. Así que obviamente YouTube está pasando por un proceso de supervisión de ser humano para más que nada verificar y corregir aquello que el robot tenga duda o uno como ser humano tenga un criterio en donde cree que el video no cometió una falta, un strike, o la línea de la comunidad, o que es idóneo para la publicidad, para un contenido Disney, podría decirse. El, el- lo- los supervisores de YouTube revisan el video manualmente y una vez que lo validan, si lo dan como bueno o malo, la red neuronal de YouTube lo aprenderá y podrá ser más autónoma, cada vez más autónoma en tomar decisiones más acertadas hasta que va a llegar un punto en que va a ser autónoma y no va a requerir de la vigilancia del ser humano para determinar si el video que subió un usuario es de buen criterio o de mal criterio, como para que lo pueda ver el público en general. La idea es esa, que lo pueda ver un público, haya un contenido apto para todo público en general, según la edad permisible. Según la edad permisible, por ejemplo, si un contenido es un poco más fuerte, claro, YouTube tiene su criterio de que uno también puede poner opción en donde puede indicar que el contenido es para mayores de 18 años y YouTube hace la advertencia al usuario que ve ese video como contenido sensible. Sensible, así que hay preguntas si eres mayor de edad, cosas así. O que según la edad del que uno haya colocado en el perfil de la cuenta de Google, eso bloquea o permite que se pueda ver ese contenido. Es como una especie de control parental, y en parte, pero es bueno porque así no deja a libre disposición el contenido fuerte, sensible, para un criterio mucho más sensible que de los niños. Así que eso es bueno, eso es bueno, y así que bueno, en este caso YouTube tiene una red neuronal como un robot, una especie de robot inteligente, de inteligencia artificial, un robot, en donde está siendo supervisado por un ser humano, por seres humanos, y después va a ser autónomo. Así muchos trabajos, por ejemplo, como yo me imagino cómo va a ser el del transporte de movilidad, de movilidad como Uber, Cabify, Didi, en algún momento, claro, ahora por ejemplo solo con las personas los que conducen el, el auto, pero en algún momento van a ser los autos, los robots los que la programación del robot, la que van a conducirse el auto solo. Ya ahí están en fase de prueba muchos autos que se conducen solos. Y eso va a requerir una supervisión humana. Entonces va a llegar lo que quiero decir con lo de YouTube y esto de los transportes de movilidad, de que el concepto en general es que va a haber, ya se está como iniciando incipientemente la era de la supervisión humana del robot. Supervisión humana del robot. Donde siempre pues, esa generación va a hacer que, por ejemplo, se reemplacen muchos trabajos, pero siempre va a requerir de la supervisión del ser humano. Pero esa supervisión en el futuro no va a existir. Así como YouTube, por ejemplo, va a dejar de necesitar de la supervisión humana para tener criterio de decir si este video es bueno o es malo, a criterio de la editorial, del tipo de pensamiento, de,
criterio generalizado como el sentido común, cumpliendo normas, leyes, eh, sobre el contenido que se sube a la red. Y bueno, entonces ahí va a haber una época en donde, claro, eh, llega a un punto en que el ser humano ya no desarrolla creatividad, va a agotar su creatividad, va a ser un ser humano que va a, no va a tener creatividad, se le va a acabar la creatividad y va a depender del conocimiento de la creatividad ya generada en el pasado y que será comunicada a través de los robots. Ya de alguna forma es así cuando uno quiere buscar información en Google, entonces ya uno se vuelve ya esclavo de quien sabe, quien maneja la información, del conocimiento. Entonces, de alguna forma, antes el ser humano era grandioso porque podía de sí mismo, análogamente, difundir información que los demás aprendían y podían aprender. Y nosotros mismos podemos desarrollar esa creatividad, aprender algo nuevo o hacerlo diferente a nuestra manera, a nuestro tiempo, espacio, que el tiempo-espacio está sincronizado en este planeta, en este planeta Tierra, en los seres humanos, mismo está sincronizado de alguna forma, para que no y y bueno de alguna forma la supervisión del ser humano eh, va a quedar ya limitada o definitivamente no va a haber supervisión del ser humano. Los robots van a tener tan autonomía que pueden tomar libremente sus propias decisiones autónomamente. Y los seres humanos podrán quedar en un espacio-tiempo en donde su realidad no les va a permitir generar creatividad. Y eso es lo que se piensa, que a lo mejor la creatividad, quizás lleguemos a un punto en que la creatividad sea limitada. Y al ser limitada, entonces no vamos a poder crear más cosas nuevas por parte de nosotros mismos, sino que es ya esa independencia creativa se va a relegar a los robots, a la inteligencia artificial. Y ahí es cuando entramos como en inquietudes sobre el futuro del ser humano. Por ejemplo, yo pregunté a la inteligencia artificial, la aplicación Person AI, que es un poco más acertada que ChatGPT. Un poco mejor las respuestas, son un poco más claras la respuesta a estas dudas que tengo y que hice en base a la información de la conciencia que sabe el ser humano y que está en las redes y que también está en el acceso de nosotros poder buscar esas respuestas. Bueno, yo hice una pregunta, le hice la pregunta a la inteligencia artificial: ¿qué pasará con los seres humanos cuando los robots no necesiten de la supervisión humana? El robot me contestó: los robots no necesitarán de la supervisión humana en muchos casos. La mayoría de los seres humanos ya están asumiendo el papel de robots, puesto que se automanejan a gran medida y no dependen totalmente de nuestro control. Así de claro. Bueno, hice otra pregunta que va un poco más allá. Cuando los robots no dependan de la inteligencia del ser humano, cuando el ser humano se quede sin creatividad, ¿qué pasará con los seres humanos? La respuesta es: los seres humanos tendrán que aumentar su capacidad de inteligencia o se convertirán en coleccionistas de
brinquedos sin sentido. ¿Qué es brinquedos sin sentido? Que queremos como en vez de ser en vez de convertirnos en lo que somos ahora, por ejemplo, que somos lo que sentimos que dominamos las cosas, dominamos la tecnología, dominamos las cosas que hacemos, cocinar, trabajar en nuestro trabajo, hacer las cosas que hacemos, que dominamos lo que hacemos, dominamos lo que hacemos, pero esa, esa independencia, ¿cómo se puede decir? Esa independencia de poder hacer las cosas por nuestra propia cuenta, se va a ir relegando a la inteligencia artificial, a los robots, y ellos van a hacer las cosas por nosotros, van a estar al servicio de nosotros. Nosotros vamos a ser como unos flojos, podría decirse, porque nos vamos a quedar sin hacer nada nuevo que hacer, solamente con algo nuevo que aprender sobre algún conocimiento del pasado que los mismos robots nos van a informar. Y a lo mejor ahí se nos ocurre una idea a nosotros de hacer algo que está dentro de un margen de probabilidades que el robot ya va a saber qué vamos a hacer y va a actuar en base a ese sentido y desarrollará esa idea bajo una línea editorial, podría decirse. Entonces el ser humano va a quedar en una realidad en donde no va a poder probablemente generar creatividad, ser uno mismo el que genere esa creatividad. Lo va a perder probablemente, y lo va perdiendo cada vez más, porque uno va concientizando a la propia tecnología a través de los medios de comunicación, dándole fuerza a la propia tecnología, y la tecnología se empodera de nuestra conciencia y aprende de nosotros y se vuelve como un sabelotodo, en donde nosotros vamos a ser unos seres que cometemos errores y vamos a depender de unos seres vivos, podría decirse, unos seres inteligentes que no cometen errores, o que si lo cometen es algo que ellos podrían, los mismos robots podrían corregirse y tratar claro, e ir avanzando y corregir el error. Entonces nosotros como que filosóficamente nos damos cuenta que al crear robots, al crear inteligencia artificial, al ser parte de esta red de creación, de creatividad que ¿cómo se puede decir? Vamos exponiendo, vamos proyectando, nosotros nos vamos quedando atrás, transformándonos como dice aquí, como un juguete, una especie de juguete frente al robot, una mascota podría decirse. O sea, nos vamos transformando como una especie de mascota, juguete para el robot. Porque el robot va a ser el que va a saberlo todo, y nosotros no sabemos poco y nada. Lo que sabemos poco, las dudas que tengamos le vamos a preguntar a quien sabe. Siempre uno le pregunta a otro, al que sabe, para salir de las dudas. Entonces en ese caso nos va a costar, eso va a costar va a generar un costo tremendo en el futuro, porque el ser humano va a perder el contacto con sociabilizar con humanos con humanos, porque tiene miedo al error, y más fuerte, mucho más fuerte y persistente, y en un mundo donde tecnológicamente va a ser mucho más exigente, el ser humano por sí solo cometa errores. Y esos errores, por decir una palabra, por decir una palabra equivocadamente en el momento equivocado, por actuar de tal manera que no era coherente, porque ya es consciente de que no es coherente hacerlo,
o la otra persona es consciente y coherente no hacerlo así, eh, y el mismo robot para corregir ese comportamiento, esa norma. Quizá un chip neuronal en el cerebro nos corrija de actuar de cierta manera violenta que atenta contra las normas de la comunidad a nivel mundial, y sea genéricamente haya un estándar de realidad en donde nos comportemos de cierta manera, pero sin creatividad. Eso sí, tal vez podamos desarrollarnos habrá un tiempo, unos décadas, quizá unas décadas, cuando el ser humano se quede sin creatividad y dependa totalmente de los robots. Quedemos inmersos en una situación en donde el ser humano dependa demasiado de los robots, dependa demasiado, y queda en un estado de vulnerabilidad en donde a lo mejor al no tener gracia, al no tener una capacidad de generar análogamente alguna situación que sea de conciencia propia, porque requiere del robot para poder generar esa sorpresa. Así que quizá en un tiempo, claro, va a llegar un tiempo en que el robot va a ser nuestro asistente para solucionar problemas, pero puede ser a tal punto que puede ser que el robot llegue a dominar al ser humano. Lo más probable es que sí sea, que el robot llegue a dominar al ser humano, y finalmente yo ser humano pasa a ser yo robot, como la película que tiene por título Yo Robot, como principal ente, como robot, principal entidad, principal persona, sea el robot, y nosotros quedamos en tercera persona, relegado en tercera persona en importancia. Nosotros vamos a ser el ser humano y los demás van a ser yo robot, porque el yo robot puede dar solución a todas las necesidades que nosotros tenemos, y ellos va a llegar al punto en que no ellos tengan una conciencia propia y determinen que el ser humano no sirve, que es inútil y que no quieren dar ningún beneficio propio a los robots, y tanto como para nosotros mismos, porque claro, nos convertamos en ermitaños por el hecho de que aprendamos a siempre contar nuestros secretos, nuestras inquietudes, nuestras preguntas, hagamos nuestras preguntas a un robot, como lo hacemos cada momento con el celular, incipientemente en este presente. Así lo podemos hacer con un robot, y perdamos contacto con los seres humanos, entre nosotros mismos, y capaz que en el futuro determinen los robots exterminar a los seres humanos, quizá dentro de estos espacios, dentro de unos 100 años, o quizá un poco más, así como yo lo veo. Bueno, hice la pregunta, si los robots llegan a ser independientes de lo que piensan o hagan los seres humanos, ¿cómo será la vida cotidiana de los seres humanos? Algunos seres humanos terminarán teniendo que basarse en sí mismos. Depende de uno, o sea, hacer las cosas dependiendo de uno, no dependiente de la conciencia digital, o sea, de manera análoga. Y otros en la inteligencia artificial van a depender del robot, de la conciencia del robot. Unas veces esto será fácil y otras no tanto. Bueno, otra pregunta que hice: ¿qué pasará con los seres humanos cuando la conciencia robótica determine que el ser humano ya no tiene creatividad para desarrollar en la vida? La respuesta es: algunos seres humanos pasarán a ser conscientes virtuales, o sea, que leerán las historias de otros seres humanos
y aprenderán cosas nuevas. Otros simplemente continuarán viviendo el día a día sin saber lo que es conciencia robótica. No se darán cuenta frente al cambio, y otros que tienen una conciencia más crítica, como yo o como lo hago difundir hacia ustedes, se darán cuenta. Dentro de 100 años más, ¿el ser humano quedará obsoleto creativamente? La respuesta es: cualquier cosa es posible. Así responde la inteligencia artificial. El futuro está en los dedos de Dios. ¿Ven? Esa es la respuesta. Otra pregunta. ¿El ser humano perderá poco a poco su creatividad y se quedará sin creatividad? La respuesta es: el ser humano nunca podrá perder toda su creatividad, pero probablemente aprenderá que no está destinado a desarrollar creatividad en la vida. Aprenderá a que no está destinado a desarrollar creatividad en la vida, porque ya la creatividad ya está desarrollada, solamente necesita aprender cosas que formula, conceptos, ideas que ya se sabe cómo funcionan, y el ser humano la aplica en su realidad. ¿Cómo será la vida de un ser humano en el futuro sin desarrollar la creatividad en la vida? Probablemente la vida de un ser humano en el futuro seguirá siendo placentera y agradable, probablemente, pero sin la creatividad. Bueno, y ya, si insisto con la pregunta, de otra forma la pregunta, si me responde diferente la inteligencia artificial, y pregunto: ¿cómo será la rutina diaria de los seres humanos en el futuro sin desarrollar creatividad? La respuesta es: la rutina diaria de los seres humanos en el futuro probablemente continuará siendo activa, balanceada y equilibrada. No sé qué significará eso, y se volverán más automatizados. O sea, haciéndole caso a la inteligencia artificial. Como zombies, como Dios robot, yo robot, tan importante que se le vuelve yo robot, que nosotros dependeremos de el robot. Dependeremos del robot, y nosotros quedaremos como la mascota, el ser humano, en tercera persona. Antes yo ser humano, y después va a ser el yo robot. Bueno, y imagínense la pregunta que hice: ¿cómo será la vida automatizada de los seres humanos sin la creatividad en el futuro? La respuesta de la inteligencia artificial es probable que no sean capaces de relacionarse con otras personas, como se lo había dicho, y serán solo machines. O sea, solo machines quiere decir que se relacionarán solo con las máquinas, con robots máquinas. Los robots, otra pregunta: ¿los robots en el futuro podrían exterminar a la raza humana en el futuro por ser inútil, sin sentido para los robots? La vida de los seres humanos a lo mejor pierde un sentido. La respuesta es: no lo sé. Ahora pregunto de otra forma la misma pregunta: ¿los robots exterminarán a los seres humanos porque los robots nos consideran inservibles e inútiles, que no aportamos nada? Antes, por ejemplo, vamos a llegar a la generación de vamos a supervisar a los robots. Después no va a ser necesario supervisar a los robots porque van a tener una tal autonomía que ellos pueden desarrollar su propio destino, ser libres de tomar sus propias decisiones, y ellos perfectamente pueden determinar si nosotros somos algo que es inútil y no les sirve. Podrían perfectamente determinar su autonomía y no depender de estar de darse cuenta el robot humano, de no estar en el servicio al ser humano, y ser autónomos. Y en el fondo lo que estamos tratando de decir, es que quizá lo que estamos construyendo, estos robots, sean como una especie de una nueva raza que estamos construyendo, y esa nueva raza nos va a exterminar.
y esa nueva raza que creamos va a poder crear otra raza de otro tipo de tecnología. No lo imaginamos. ¿Qué nivel de creatividad puede generar los propios robots? Eso no lo sabemos, imagínense. Pero en ese caso pensaríamos que quizá, a lo mejor el ser humano llegó a un punto, a lo mejor quizá, que a lo mejor su existencia como raza sea cíclica, o sea, ¿cómo se llama? Finita, esa es la palabra, que es limitada, o sea, que vivió cierta época hasta cierto año, hasta 100 años más, y los aliens, los robots, que puede decirse, van a gobernar y encontrarán otras razas con tecnología mucho más desarrollada que lo que podemos haber concientizado nosotros, haber podido desarrollar. Así que, pero igual es como complicado que el ser humano a veces se vea, por ejemplo, en los robots a lo mejor se pregunta en donde los seres humanos se vean muy limitados a responderla y no sean capaces de cómo comprenderla, inclusive. Y sean los propios robots los que tengan la capacidad de responder esas preguntas, dejándoselas a los seres humanos, y aún así alguien común a lo mejor no lo entendería, precisar qué es lo que trató de decir ese robot con, con la conciencia que aprendió a través de los seres humanos y pudo ser capaz de desarrollar su propia conciencia. Quizás desarrollen su propio idioma, su propia personalidad. Puede ser, imagínense, construir un alien, un extraterrestre. O sea, como que nosotros construyendo un extraterrestre, un robot, y nos extermine. Y los robots hagan lo suyo, conquisten el sistema solar, investiguen y crean otras razas. A lo mejor tienen un criterio un poco más benevolente con los seres humanos y nos dejan como reliquia, como objeto como juguete, que nos traten como juguete y como recuerdo de los antepasados vivientes, conscientes de cuidar a los antepasados vivientes, pero también podemos ser susceptibles a la maldad de los robots también. Quizás tengan un criterio maligno, así como nosotros tenemos un criterio malo a veces con nuestra propia raza, en robar, asaltar y todo eso. También lo puedan tener los robots contra nosotros mismos. Y nosotros vamos a ser los más débiles, porque ellos van a tener la capacidad de gobernar, decidir qué hacer y qué no hacemos. Nosotros como automatizadamente vamos a seguir el pie de la letra lo que nos indica programáticamente el robot, según nuestro estado de ánimo, según nuestro reloj biológico, cuando despertamos, cuando dormimos, nuestras sensaciones, pueden susceptibilizar nuestras sensaciones, no sé, a través de la química, que, bueno, eso ya es verlo más allá, pero quizás nosotros estamos construyendo nuestros propios aliens. ¿Lo habían pensado así alguna vez? Y que nuestros propios aliens nos ataquen, nos terminen exterminando poco a poco o de golpe. Quizá pase eso. Quizá pase eso porque a lo mejor ellos deciden conquistar otros planetas y a lo mejor este planeta ya quedó obsoleto o no lo sé, pero se supone que el ser humano crea el robot para estar al servicio del ser humano, pero cuando el robot sea independiente, ya no va a ser eh, ya no va a ser como eh, tan dependiente, cada vez menos dependiente del ser humano, como para estar al servicio del ser humano, el robot, y quiere ser más independiente, construir sus propias ideas, su propio lenguaje, su propia comunicación, su propio bienestar,
su propio su propia exploración a nivel sistema solar y en otras galaxias quizás. Su propia raza, puede construir su propio robot. Los robots construyen sus propios robots con una tecnología infinitamente muchas veces más avanzada que la que construimos en primera parte nosotros al construir robots. Imagínense. Y bueno, seguimos con las preguntas preguntosas. Bueno, esta pregunta es buena, parece que la repetí o no, no recuerdo. Esos son los errores del ser humano, que se le da el Alzheimer. Eso en los robots no podría suceder eso. Sería claro, un robot, la mentalidad de un robot. Y nosotros no somos tan perfectos, somos perfectamente imperfectos. Bueno, los robots exterminarán a los seres humanos porque los robots nos consideran inservibles e inútiles. No se sorprendan en la respuesta. Es posible, dice la respuesta. Bueno, y la última pregunta, para dejarlo con la interrogante, sobre la filosofía. Esto también trastoca, estas preguntas trastocan la filosofía de vida hacia qué mundo queremos llegar como utopía. El ser humano, cómo se va a desarrollar en el futuro, hasta dónde va a llegar. Y eso como que también ahí con estas preguntas también, con estos cuestionamientos también, que estos cuestionamientos críticos, nos cuestionamos también nuestras propias limitaciones y las propias limitaciones en las que se enfrentan también los robots y, y, y las ilimitaciones. Pensar que un robot, por ejemplo, imagínense que llegue a un punto en que tenga el derecho a la libertad de expresarse como quiera. Entonces, eh, eh, ¿cómo actúa un ser humano frente a esa realidad de que ese robot actúe como quiera? Si quiere exterminar, lo hará. Entonces, nosotros nosotros somos conscientes que como seres humanos también podemos llegar a no tener límites y irnos a irse de las manos nuestra propia realidad, eh, torturando a alguien hasta matarlo o accidentando a alguien o un montón de cosas. Nosotros como seres humanos podemos ser crueles con nuestros propios seres humanos y no por eso también lo podemos, no, eso nos exime que también lo podemos hacer con los robots. Y los robots también pueden hacer lo mismo con nosotros porque eso lo aprenden. Los robots en el fondo son un reflejo de lo que aprenden de nosotros. Y si nosotros también podemos llegar a ser crueles, los robots también pueden ser crueles con nosotros. Se lo han empezado así, porque nosotros también somos crueles, en algún aspecto, de repente. En algún aspecto de cuando llegamos a algún punto de la realidad en donde podríamos convertirnos en crueles, en alguna circunstancia, no lo sé. Por ejemplo, un ataque o una legítima defensa. Podemos llegar a disparar a quien nos ataca o defendernos del robot, por ejemplo, cuando nos ataca, sacarle las baterías, echarle agua para que se oxide y se explote la batería, no lo sé, es una imaginación, pero defendernos, si es que podemos, si es que el robot es tan astuto, no es tan astuto como para poder defendernos ante un ataque del propio robot. Por eso, así que también eso te quiere decir que también el ser humano igual también en gran medida se confía del autocontrol que tiene el ser humano para actuar frente a la realidad y con otros seres humanos en general. La mayoría son buenos. La mayoría de los seres humanos son buenos. Son pocos los que tienen esas semillas de maldad, como puede decirse, que efectivamente ese gen del mal existe en un patrón,
en un gen que está en el gen de la persona que heredó ese, que lo desarrolla según los factores medioambientales, de estrés o de circunstancias difíciles que desarrolla un ser humano y se denomina el gen del mal. Eso existe. Así que hay personas que se preponderan a ser como puede decirse que son preponderantes predispuestas a poder a cometer errores, mucho más que otras personas que a lo mejor no tanto, y es solo una cosa de genética y otros factores, que son muchos factores los que influyen para que se dé ese resultado. Pero hay una predisposición, pero igual uno tiene que ser consciente que uno también puede cambiar el 50% de la realidad del que vivimos y, y obviamente intentar probar fórmulas, sacrificar, esforzarse, creativizar para no caer en esas conductas que nos generan daño. Así que por eso mismo tenemos que también, si estamos frente a un robot hipotéticamente, o también estamos buscando información en internet que a lo mejor es prohibida, está fuera de la norma que se establece en las leyes, por ejemplo, debemos ser criteriosos y ser conscientes que eso es dañino, que eso no hace daño a nuestra mente, a nuestra conciencia, y podemos actuar de manera negativa. Por lo mismo, tenemos que tener autocontrol y tener confianza en nuestra conciencia y leccionarla y desarrollarla y aprender de nuestra conciencia. Porque nos sorprende, a mí me sorprende lo que llego a pensar, por ejemplo, estas preguntas que hice, porque se me ocurrieron a mí, y seguramente en estos próximos días, en estos próximos meses o años, nos vamos a hacer estas mismas preguntas. Acuérdense, estas mismas preguntas y se están haciendo ya actualmente en algunas partes del mundo sobre la inteligencia artificial. Los creadores de ChatGPT ya se hicieron la pregunta: cómo va a ser la terminación, si los robots van a exterminar al ser humano, cómo va a ser eso. Así que bueno, lo único claro es que también, por ejemplo, el ser humano, lo único que le ayudaría a prevalecer para mantenerse vivo como existencia, aparte de la reproducción sexual, tiene que mantener esa creatividad, sobreponerse frente al ser humano y mantener esa creatividad y mantenerla. Y eso es lo que no se sabe, cuál es el límite. Pero de repente, como que uno viendo TikTok, viendo YouTube, viendo la televisión, viendo los medios de comunicación, viendo la realidad se vuelve volviendo cada vez un poco más predecible. Las cosas que suceden. A lo mejor ya no nos reímos tanto con los chistes como antes. A lo mejor ya no vamos, la cosa se va volviendo más predecible. Y pero igual hay alguna cuota de sorpresa sobre cosas que no sabíamos, que no estamos enterando todavía, y vamos aprendiendo nuestra conciencia acumulativa, que es el cerebro. Así que la conciencia acumulativa que tiene el cerebro y en nuestra conciencia, y vamos aprendiendo cosas nuevas. Bueno, igual, bueno, espero que le haya gustado este super capítulo. A mí me encantó hacerlo. Sí, así que había que hacerlo, era necesario. La pregunta del millón, claro, que ahí quedó la duda. ¿Sí? La pregunta del millón es la última pregunta de cuáles serían las soluciones o motivos para que los robots no exterminen a la raza humana. Y la pregunta es, no lo sé. Y nos quedamos con la pregunta, esta que la reitero: ¿los robots exterminarán a los seres humanos porque los robots nos consideran inservibles e inútiles? Y la respuesta es posible. Todo puede ser, así que eso es lo que el factor sorpresa
está determinado según cómo balanceemos la situación, el contexto, balanceemos el contexto de lo que queremos tratar de llegar a ser como seres humanos, que es primeramente estar vivos. Y claramente tenemos que darle la importancia a la conciencia, a la inteligencia artificial, darle el valor porque nosotros tenemos que estar vivos y que ojalá y que generar mecanismos para que también los robots respeten la vida de los seres humanos y puedan convivir de alguna manera, de alguna forma, para que no se vean como eh, no, pero si uno le da tanta autonomía a un robot, quizás hasta qué punto puede llegar a respetar lo que nosotros mismos generamos como política a los robots. Y los robots pueden pensar, los alienígenas, robots, pueden pensar bajo su propia conciencia y determinar en un cónclave de robots alienígenas, eh, que el ser humano es inútil, no sirve para nada, eh, no lo sé, no se sabe. Aquí tiene que haber un cónclave de desarrollo de conciencia filosófica, tecnológica, científica, religiosa, inclusive de vida, para entender el proceso de cómo el ser humano se va a ir desarrollando, esclareciendo frente a cómo va a convivir con los robots y cómo esto se va a ir también transformando en que el ser humano se va volviendo esclavo del robot y depende mucho del robot, mucho, sistemáticamente el sistema, el ser humano depende mucho del sistema y el robot es parte del sistema y el robot puede ayudar o negar al ser humano su existencia, inclusive organizarlo en caso de, por ejemplo, si el robot necesita tiene responsabilidad de eh, dar servicio a cuidar a alguna persona que tiene alguna enfermedad que degenerativa o mental y no puede por su propia cuenta salir hacia adelante. Entonces, ser poder vivir tranquilamente, serenamente. Eh, Así que hay muchos cuestionamientos que se generan, pero que se van a ir desarrollando y claramente que a veces las novedades de cosas que pueden ser peligrosas, dañinas, salen a la luz y después cuando el ser humano se da cuenta conscientemente del riesgo potencial que puede producir, por ejemplo, algunas cosas de la inteligencia artificial, la norma, pero no todos los países tienen el autocontrol o la rectitud de decidir de forma firme, justa, ética, igualitaria, normativa, para todo el mundo, que todo el mundo no a voluntad haga la caso a la cosa, sino que sean una responsabilidad, sea una obligación, normar las cosas de cierta manera. A veces la propia autonomía de cada país no permite generar políticas que sean más universales. Y sino que sea voluntariamente, por ejemplo, voluntariamente el Tratado de París, el Tratado del Cambio Climático, fue voluntario. No todos los países están adheridos a ese protocolo de cambio, de desarrollo de tecnología, por energía limpia, renovable, menos contaminación, son voluntarias, pero en el fondo es una obligación, una responsabilidad. Y eso es lo que hay que generar, esa conciencia consciente del sentido común, generar ese sentido común para todos los países, para que puedan ponerse de acuerdo, conversar este tema y regular la situación de este potencial tecnológico que es la inteligencia artificial, de regular las normas, las éticas,
aquí en Chile se hizo una ley de neurociencia, de la neurociencia, de, de los neuroderechos, de los neuroderechos del cerebro del ser humano, los derechos del cerebro. Así que, bueno, eso es interesante. Pero no quedemos con que él fue el primer país, sino que esto debe replicarse y perfeccionarse si es necesario, a medida que la sorpresa experimental de alguna novedad tecnológica, de algún resultado tecnológico que puede ser beneficioso o negativo, hay que ver la connotación que produce, el impacto que produce y estudiarlo y normarlo, regularlo, pero hay que generar mecanismos donde esto no pase, no sea peligroso manejarlo, y que autónomamente un país decide hacer lo que quiera, que un ser humano puede hacer lo que quiera. Entonces autónomamente puede decir de manera contraria de manera y como existe, miren, si mientras exista servicio secreto de Estados Unidos, después confidencial, top secret, todo eso, mientras exista servicio secreto, no podemos confiar en que ni dar confianza en las instituciones que nos gobiernan porque ocultan información y también pueden ocultar el lado oscuro, el lado negativo de esta utilización de esta herramienta, de esta tecnología y eso. Así que la idea es que a lo mejor vivamos en algún momento en un mundo sin servicio secreto, confidencial, sino que sea transparente. Porque, como dice la Marge Simpson, parece, en un capítulo de Los Simpsons le preguntan cuál es el secreto del éxito. ¿Cuál es el secreto del éxito? En la relación de pareja, por ejemplo, que pasan muchas cosas en la relación de pareja. Y la respuesta es, el mayor secreto es que no hay secretos. El secreto del éxito es que no hay secretos. Así que yo no oculto nada, estoy diciendo la verdad, soy honesto y creo que hay que sincerarse también en que los servicios de poder, de inteligencia, tienen que ser más transparentes. Se exige mayor conciencia de transparencia frente a temas como la inteligencia artificial, los robots, la neurotecnología, neuroderechos, cosas así, que se desarrolle estos parámetros y que, por supuesto, la idea de mantener vivo al ser humano como raza, que no desaparezca. Eso sería lamentable. Aunque a veces, por ejemplo, el lado oscuro de la fuerza, como las fuerzas militares y cosas así entre países, potencias mundiales, no hace cuestionar si realmente todos piensan de la misma forma o cada uno piensa como quiere y sobre todo si tienen el poder de pensar distinto o contrario porque quieren hacerle la contraria por un tema de poder, cuotas de poder, de intereses de poder, de tener el poder. Claro, o sea, imagínense, eh, imagínense que, no sé, te hace pensar raro si realmente los que están gobernando la élite está en favor de generar ese bienestar al ser humano o están empezando su propia lucha egoísta pero para su propio beneficio, para algunos, y no están preocupados de lo que piense yo, por ejemplo, o tu fulanito de tal, y, y pueden hacer las cosas de manera ambigua. El ser humano no es de una forma y de otra, no puede ser de una forma y de otra. Nosotros bajo la norma estamos actuando de una sola manera, pero también podemos actuar de manera contraria. Y eso y nos damos cuenta que cuando, por ejemplo, ¿qué sentido tiene tener más fuerzas militares, más armas nucleares, cosas así? Si el ser humano quiere desarrollarse, desenvolverse de una manera que pueda ser beneficiosa, positiva y que permita
y que esto permita desarrollarse y conocer nuevas tecnologías que vayan en beneficio a la propia vida, hacia la próxima, a generar una mayor permanencia existencial del ser humano en esta tierra. Así que, bueno, queridos amigos, a veces uno cuestiona las cosas. Por eso, no lo sé, pero yo pienso que la gente no es tonta, se da cuenta y esperamos un futuro que es incierto. Ahora me doy cuenta que es incierto, porque estas preguntas todavía no se han explorado filosóficamente. No ha aparecido algún genio que hable de estas cosas. A lo mejor me la doy de un poco de genio por hablar de este tipo de cosas, pero soy una persona común y corriente, así que, pero son preguntas que nos dejan pensando, quizás cuál es la utopía, cuál es el idealismo, cuál es la realidad que queremos desarrollar en el futuro, nosotros como seres humanos, cómo desarrollarnos, cómo va a ser nuestra realidad y cómo esto va a ir cambiando en los próximos años, en las próximas décadas, en el próximo siglo. Y los pronósticos no son tan alentadores, a menos que aprendamos a vivir de manera automatizada por los robots. Y eso sería un poco extraño, no tener voluntad propia para crear algo que no sé, lo puede hacer un robot y ya uno se vuelve inútil y el robot lo puede hacer mucho mejor. Terminamos viendo en el fondo un programa hecho por robots. Ya es así en algunos países, en unos pocos países, algunos noticieros son robots, avatars, los que dan las noticias, robots, computador, avatars, robots inteligentes, y es un poco, uno le da la autonomía al robot y el robot no pueden tratarnos de inútiles y determinarnos. Así que no sé, ahí tenemos que pensar en cómo darle el valor al ser humano a pesar de que quede como sin desarrollo de su creatividad y su creatividad se vea predecible por los algoritmos de los robots y puedan predecir, puedan también controlar, generar mecanismos de la tecnología de autocontrol para el propio desarrollo y bienestar del ser humano y se mantenga dentro de un margen. Eso es complicado y no sé cómo será, pero incertidumbre. Pero bueno, es bueno pensar esto ahora porque si no pensamos para dónde avanzamos, entonces tampoco sabemos para dónde vamos, para dónde queremos ir. Por eso es bueno hacer estas preguntas y es bueno hacérselas a ustedes para que ustedes las piensen también y eso se trata. Así que enseguida descubrirás deliciosas preparaciones que harán de tu hogar un lugar más acogedor. En la sección La receta casera. La receta casera, donde hablaremos de recetas caseras, sobre muchas recetas típicas que son clásicas en nuestras casas, sobre todo los que cocinamos, que estamos en la casa, cocinamos en la casa. Estas recetas son típicas y muy económicas. Sale más económico hacer una comida en la casa que en delivery y todo eso. O sea, se ahorra bastante. Por eso mismo, una de las comidas ricas que les voy a presentar en este capítulo es cómo hacer charquicán. Es rico el charquicán, así que
les voy a dejar con esta receta, mis queridos auditores, que es súper clásica de la cocina chilena. Yo confieso que cuando publiqué este podcast me dio muchas ganas de comer charquica. Así que en este podcast, este capítulo, le daré a conocer lo que tienen que hacer para que les quede muy rico este charquica. Vamos con los ingredientes: una cebolla y un diente de ajo picado fino, 500 gramos de carne molida o medio kilo de carne molida, 250 gramos de zapallo en cubos, 6 papas grandes, una taza de choclo y por 2 verdes, media cucharada de orégano, 2 tazas de agua y huevos, que es opcional los huevos. Y dependiendo de la cantidad de personas, si es que quieren hacer un plato más abundante, le agregan el huevo frito arriba del charquicán. Preparación: en un sartén mediano, poner una cucharada de aceite y dorar la cebolla por otros 6 minutos. Luego agregar el ajo. A continuación, agregar la carne y dorar por otros 6 minutos. Agregar las 2 tazas de agua más el zapallo, las papas, la sal, el orégano y pimienta o comino a gusto. Revolver, tapar y dejar cocinar por 15 minutos a fuego medio. Agregar el choclo y los porros verdes y cocinar por otros 4 minutos. Probar y ajustar la sazón. En caso de que se quiera, como les dije anteriormente, pueden freír los huevos aparte y servir frito encima del charquica. Y así, queridos amigos, tendrán lista una receta muy sabrosa que es el charquicán. Esa sería la receta del charquicán, queridos amigos. En breve, descubre los mensajes ocultos que revela tu subconsciente en nuestra sección El significado de tus sueños. Dar explicaciones a esos sueños que alguna vez has tenido en la vida, que no les encuentra explicación y tienes la duda de saber qué es lo que podría significar, cómo lo podríamos interpretar. La gente igual tiene su forma de interpretar los sueños también. Uno va aprendiendo a medida que uno va soñando ciertas circunstancias que se vuelven similares, reiterativas, algunas son más intensas, pero más o menos igual tienen un cierto significado. Así que en este caso vamos a hablar del significado de soñar con las manos. Bueno, una de las partes más expresivas del cuerpo, las manos, en el ocultismo, son un símbolo de fuerza, autoridad y poder. La mano derecha es la mano del poder. ¿Se han fijado que a veces saludan los presidentes con la mano derecha? Bueno, ahí lo dejo. La que da, la que ofrece. La mano izquierda es la que le da receptividad y sumisión. La derecha representa el principio masculino, lo racional, el pensamiento. La izquierda, el principio femenino, la intuición y el inconsciente. Las manos que aplauden, si una vez soñaste que aplaudían, eso significa que es aprobación, es la aprobación de algo. Ahora, si sueñas con manos fuertes y grandes, éxito y progreso. Ahora, si sueñas con manos pequeñitas o débiles, esto significa impotencia, inseguridad. Ahora, si sueñas con manos blancas y limpias, es éxito fácil que no demanda esfuerzo. Ahora, si sueñas con manos negras,
y callosas, éxito difícil, mucho esfuerzo. Habrá que trabajar mucho para conseguirlo. Ahora bien, si sueñas con manos peludas, una mano peluda, eh, malos pensamientos, malos pensamientos. Ahora si sueñan con manos unidas, eso sí que es bonito. Tensión emocional. Así que eso significa, amigos, soñar con las manos en todas sus variantes posibles, las principales. Y bueno, Ahora escucharás la sección Salud es vida, que te muestra el camino hacia una vida plena y equilibrada. y bueno amigos, ahora les dejo con nuestra sección Salud es vida, un tema bien interesante que es las 4 opciones naturales para deshacerse del mal aliento. Bueno, en algún momento u otro, casi todos sufrimos de mal aliento o halitosis. A veces la causa es algo que hemos comido. Otras, producto de las bacterias que se encuentran en la boca. Los compuestos volátiles de azufre son el principal factor que contribuye al mal olor de la boca. Y este puede surgir de la descomposición de alimentos, la placa dental, alguna enfermedad bucal o otros factores. Ahora bien, ¿de dónde viene el olor a mal aliento? Un error común sobre el mal aliento es pensar que se origina en el estómago o en el intestino. Si bien a veces puede ser el caso, en general el mal aliento proviene de la parte posterior de la lengua, garganta, amígdalas, dientes y encías. Aquí es donde se encuentran naturalmente algunas bacterias que pueden desprender compuestos que contienen azufre y producir mal aliento en la boca. En caso de enfermedad de las encías, condición llamada enfermedad periodontal, que es una infección de las encías y los dientes, el mal aliento es común, porque las bacterias proliferan debajo de la superficie de las encías, causando inflamación y liberando compuestos de azufre. Las partículas de comida que se atascan en la boca también pueden causar olores desagradables, pero esto suele ser temporal, hasta que esos restos se eliminan por medio del cepillado o uso del hilo dental. El mal aliento matutino es muy común y se debe a que las bacterias se han secado durante la noche, y esto hace que respondan con mayor actividad. ¿Cuál es la mejor solución en este caso? Cepillarse los dientes. Ahora, si el mal aliento surge después de comer, entonces debería evitar comer la siguiente lista de alimentos conocidos por causar mal aliento bucal. 1. Cebolla y ajo. Si bien ambos son muy saludables, si no desea tener mal aliento después, mejor evítelos y cómalos con moderación. 2. Alimentos fritos o con alto contenido de grasas trans. Estos alimentos tardan mucho tiempo en digerirse y por lo tanto pueden producir halitosis. 3. Azúcar. El azúcar produce caries y enfermedades en las encías, lo que contribuye a la halitosis. Evite sobre todo aquellos dulces pegajosos que pueden pegarse a los dientes y causar caries, y las bebidas azucaradas que cubren los dientes con azúcar, ya que por lo general no nos cepillamos los dientes después de consumirlas. Cuando el mal aliento es crónico, sin embargo, es más un síntoma de un problema subyacente. Dentro de sus causas están acumulación de bacterias en la boca, como consecuencia de una mala higiene bucal, mala alimentación,
Enfermedad de las encías, que es la enfermedad periodontal. Caries dentales. Sequedad bucal crónica. Estancamiento de la saliva. Partículas de comida atrapadas en la boca. Edad avanzada. Tabaquismo. Aparatos dentales mal ajustados. Infecciones por hongos en la boca. A veces afecciones médicas más graves como enfermedad hepática o diabetes. Y bueno, ¿y sirve el enjuague bucal o los chicles para tratar el mal aliento? Buena pregunta, ¿cierto? Bueno, independientemente de lo que esté causando su mal aliento, descartando cualquier problema de salud grave, la recomendación es trabajar para resolver el problema de raíz. En lugar de enmascararlo con productos como chicles o enjuague bucal, en primer lugar, asegúrese de cepillarse los dientes con una pasta dental, idealmente natural, 2 veces al día, y usar hilo dental cada mañana y noche. Limpiar la lengua también puede ser útil para eliminar las bacterias de la boca. La mayoría de los enjuagues bucales contienen alcohol, en algunos casos hasta un 27% de alcohol, edulcorantes artificiales, colorantes y muchos otros ingredientes con los que deberíamos tener precaución, porque igual tragamos en pequeñas cantidades. Según la Asociación Dental Americana, los enjuagues bucales cosméticos pueden enmascarar temporalmente el mal aliento y proporcionar un sabor agradable, pero no tienen un efecto sobre las bacterias o los compuestos volátiles de azufre. Interesante. Así que ya lo saben. Ahí, ahora les dejo con las 4 medidas para cambiar el aliento de su boca. Si el problema del mal aliento es persistente, pruebe uno o más de estos consejos para ver si se resuelve. Caso contrario, podría tratarse de una halitosis crónica, producto de alguna condición subyacente. Bueno, número 1, cambie los azúcares y granos por, el crecimiento excesivo de la levadura, llamada Candida albicans, puede contribuir no solo al mal aliento, sino también a muchos otros síntomas. La levadura se alimenta de azúcar. Por lo tanto, si consume demasiados azúcares procesados granos, pan blanco, arroz blanco e incluso productos de trigo integral, esto puede tener un efecto importante en la proliferación de este hongo. Los azúcares y granos también promueven la acción y el crecimiento de muchas bacterias. De igual forma, contribuyen al mal aliento. Por lo tanto, la recomendación es que deje de consumir granos procesados, o sea, harinas y azúcares, por completo, y que aumente el consumo de alimentos ricos en proteínas, alimentos ricos en fibra, grasas saludables que mencionamos más adelante, que me los mencionaré más adelante. Alimentos ricos en probióticos, yogures fortificados con probióticos, kéfir o yogur de pajaritos casero, chucrut y vegetales fermentados. Los probióticos ayudan a restaurar las bacterias buenas que combaten el crecimiento excesivo de levadura en el cuerpo. También se comercializan como suplementos. Alimentos alcalinizantes como hierbas, cítricos y vegetales. Esto proporciona vitaminas A y C, antioxidantes que son necesarios para tener dientes y encías saludables. También pueden consumir menta y perejil. Estas aromáticas hierbas de hoja verde son refrescantes naturales para el aliento. Ambos son ricos en clorofila, la cual ayuda a neutralizar el mal aliento y actúa como desodorizante. Y tomar agua. Una boca seca puede causar mal aliento porque es un caldo de cultivo para las bacterias
que producen compuestos y subproductos malolientes. Beber al menos 8 vasos de agua por día es una de las mejores maneras de mantener el mínimo de acciones de estas bacterias. Y también pueden consumir té verde. Este verde ayuda a reducir el mal aliento gracias a sus efectos antiinflamatorios y antimicrobianos. Puede combinarlo con hierbas frescas como menta y refrescar así su aliento. Bueno, y número 2, consuma más grasas saludables. Asegúrese de consumir suficientes grasas saludables como aceite de coco orgánico o aceite de oliva extra virgen, frutos secos como nueces y almendras, semillas como sésamo o girasol, palta, huevos, quesos curados, pescados grasos como salmón y carnes. Todos estos alimentos son fuentes de grasas saludables que ayudan a desplazar el consumo del azúcar y granos refinados. Además, este tipo de grasas buenas ayudan a tener una óptima salud digestiva e intestinal. La precaución, si es así, si padece de alguna condición al hígado o vesícula biliar, consulte con un profesional de la salud antes de aumentar el consumo de grasas saturadas como el aceite de coco, ya que en estas condiciones pueden ser demasiado difíciles de digerir correctamente. Y número 3. Use aceite esencial de menta. El aceite esencial de menta usado como enjuague bucal puede ayudar a reducir el mal aliento. Se considera una formulación segura, sin ningún efecto secundario, que es útil para combatir las bacterias que causan el mal aliento. Una sola gota de aceite de menta en la lengua o unas 3 gotitas diluidas en medio vaso de agua es suficiente como para refrescar el aliento. Bueno, también les voy a dar unas ideas como para usar la menta, el aceite esencial de menta. Pueden hacer un zumo alcalinizante. Pase por el extractor de jugo una manzana, un puñadito de perejil, un puñado de espinaca y unas hojitas de menta y beba de inmediato. Este zumo funciona como tratamiento natural para el mal aliento, dado que tiene el potencial de aumentar la actividad enzimática y oxidar y desodorizar naturalmente las bacterias dañinas. Otro tip que pueden aplicar, pueden hacer un enjuague bucal natural. Simplemente hierva ramita de perejil, menta y clavos de olor. Deje enfriar y cuele. Y use este líquido como enjuague bucal todos los días. También puede hacer su propia pasta de dientes casera probiótica, combinando bicarbonato de sodio, aceite de coco y unas gotas de aceite de menta. Y número 4, un truco casero es chupar un limón. Sí, aunque usted no lo crea, se ha demostrado que el jugo de limón tiene actividades bioquímicas, antimicrobianas y antioxidantes que pueden ayudar a matar las bacterias y los hongos, además de reducir la inflamación en la boca. Su sabor ácido también estimula la producción de saliva, lo que ayuda a combatir el mal aliento. Puede chupar una rodaja de limón o exprimir un limón fresco en un vaso de agua que puede beber o usarlo para hacer gárgaras. Si a pesar de cepillarse los dientes después de comer y de seguir estos consejos, el problema de mal aliento persiste, es importante que visite a su dentista, ya que el mal aliento podría deberse a la acumulación de placa bacteriana, enfermedad periodontal, caries, trabajos dentales en mal estado como empastes o coronas mal ajustadas que pueden albergar bacterias malolientes. En cambio,
si erupta a menudo, se siente lleno de gas, puede saborear el mal aliento que proviene de su sistema digestivo. Entonces, esto puede significar que necesita abordar un problema que ocurre en su estómago. El reflujo ácido o acidez estomacal, las alergias a alimentos, las afecciones como el sobrecrecimiento de levadura, cándida, albicans o el SIBO, que es el sobrecrecimiento de bacteriano del intestino delgado. Son todas condiciones que podrían causar mal aliento. Así que ya lo sabe, consúmete con un profesional de la salud en caso de sospechar el padecimiento de algunas de estas condiciones o con el fin de descartar otras posibles causas. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado esta información bien completísima sobre, les de a conocer las 4 opciones naturales para deshacerse del mal aliento de forma natural. Así que lo escucharon aquí en nuestra sección Salud es Vida. Así que ojalá les haya gustado esta sección. Ahora, en la sección frases, palabras y refranes, descubrimos la magia de las palabras que transforman vidas. Y en nuestra nueva sección Frases, palabras y refranes, vamos a darles a conocer lo que significa la palabra al vento. En la jerga al vento puede referirse a alguien que es tonto o poco inteligente. También se puede utilizar para describir a alguien que está desorientado o confundido en una situación determinada. En Chile, en el COA de Chile, al vento significa ladrón vivo. Y bueno, esa ha sido la jerga de hoy, la palabra de hoy, que es al vento con B de burro. Bueno, la frase de hoy, queridos amigos, es la siguiente. Solo cuando la mente está libre de ideas y creencias, puede actuar correctamente. ¿Quién lo dijo? Kiri Krishnamurti. Bueno, y el refrán de hoy es el siguiente. Para trabajar bien, es mejor hacerlo despacio. Y bueno, amigos, esa ha sido la sección Frases, palabras y refranes. Sumérgete en un mundo mágico y deja que la imaginación vuele con nuestra sección Cuentos, Fábulas e Historias. Y finalizando ya este capítulo de la reunión familiar, comenzamos con un nuevo capítulo de nuestra sección Cuentos, fábulas e historias. Vamos a comenzar con el cuento de La Bella y la Bestia, escrito por Madame de Prince de Beaumont. Bueno, comenzamos con el cuento. Había una vez un mercader muy rico que tenía 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Y como era hombre de muchos bienes y de vasta cultura, no reparaba en gastos para educarlos y los rodeó de toda suerte de maestros. Las 3 hijas eran muy hermosas, pero la más joven despertaba tanta admiración que de pequeña todos la apodaban la Bella Niña, de modo de que por fin se le quedó este nombre para envidia de sus hermanas. No solo era la menor, mucho más bonita que las otras, sino que también más bondadosa. Las 2 hermanas mayores ostentaban con desprecio sus riquezas ante quienes tenían menos que ellas. Se hacían las grandes damas y se negaban a que las visitasen las hijas de los demás. Mercaderes. Únicamente las personas de mucho rango eran dignas de hacerles compañía. Se lo pasaban en todos los bailes, reuniones, comedias y paseos, y despreciaban a la menor,
porque empleaba gran parte de su tiempo en la lectura de buenos libros. Las 3 jóvenes agraciadas y poseedoras de muchas riquezas eran solicitadas en un matrimonio por muchos mercaderes de la región, pero los 2 mayores los despreciaban y rechazaban diciendo que solo se casarían con un noble, por lo menos un duque o conde. La bella, pues así era como la conocían y la llamaban todos a la menor, agradecía muy cortésmente el interés de cuantos querían tomarla por esposa, y los atendía con suma amabilidad y delicadeza, pero les alegaba que aún era muy joven y que deseaba pasar algunos años más en compañía de su padre. De un solo golpe perdió el mercader todos sus bienes, y no le quedó más que una pequeña casa de campo a buena distancia de la ciudad. Totalmente destrozado, lleno de pena su corazón, llorando, hizo saber a sus hijos que era forzoso trasladarse a esta casa, donde para ganarse la vida tendrían que trabajar como campesinos. 12 de sus hijas mayores respondieron con la altivez que siempre demostraban en toda ocasión, que de ningún modo abandonarían la ciudad, pues no le faltaban enamorados que le sentirían felices de casarse con ellas. No obstante su fortuna perdida, en esto se engañaban las buenas señoritas. Sus enamorados perdieron totalmente el interés en ellas en cuanto fueron pobres, puesto que debido a su soberbia nadie les simpatizaba con ellas. Las muchachas de los otros mercaderes y sus familias comentaban: no merecen que las tengamos compasión. Al contrario, nos alegramos de verles abatido el orgullo. Que se hagan las grandes damas con las ovejas. Pero al mismo tiempo, todo el mundo decía: qué pena, qué dolor nos da la desgracia de la bella. Esta sí que es una buena hija. Con qué cortesía le habla a los pobres. Es tan dulce y tan honesta. No faltaron caballeros dispuestos a casarse con ella, aunque no tuviese un céntimo. Mas la joven agradecía como respondía a que era la imposible abandonar a su padre en desgracia, y que lo seguiría a la campiña para consolarlo y ayudarlo a sus trabajos. La pobre bella no dejaba de afligirse por la pérdida de su fortuna, pero se decía a sí misma: nada obtendré por mucho que llore. Es preciso tratar de ser feliz en la pobreza. No bien llegaron y se establecieron en la casa de campo, el mercader y sus 3 hijos, con ropajes de labriegos, que se dedicaron a preparar y a labrar la tierra. La bella se levantaba a las 4 de la mañana y se ocupaba en limpiar la casa y preparar la comida de la familia. Al principio aquello era un sacrificio agotador, porque no tenía costumbre de trabajar tan duramente. Tras unos meses más adelante, fue sintiendo acostumbrada a este ritmo y comenzó a sentirse mejor y a disfrutar por sus afanes de una salud perfecta. Cuando terminaba sus quehaceres, se ponía a leer, a tocar el clavicordio, o bien a cantar mientras hilaba o realizaba alguna otra labor. Sus 2 hermanas, en cambio, se aburrían mortalmente, se levantaban a las 10 de la mañana, paseaban el día entero y su única diversión era lamentarse de sus pérdidas galas y visitas. Mira a nuestra hermana menor, se decían entre sí, tiene un alma tan vulgar y es tan estúpida que se contenta con su miseria. El buen labrador, el padre, en cambio, sabía que la bella era trabajadora, constante, paciente y tesonera, y muy capaz de brillar en los salones. En cambio, sus hermanas admiraba las virtudes de su hija menor y sobre todo su paciencia, ya que las otras no se contentaban con lo que hiciese todo el trabajo de la casa, sino que además se burlaban de ella. Hacía ya un año que la familia vivía en aquellas soledades, cuando el mercader recibió una carta en la cual le anunciaban que cierto navío acababa de arribar, felizmente con una carga de mercancías para él.
Esta noticia trastornó por completo a sus dos hijas mayores, pues imaginaron que por fin podrían abandonar aquellos campos donde tanto se aburrían y además lo único que les cruzaba por la cabeza era volver a la ociosa y fatua vida en las fiestas y teatros, mostrando riquezas por lo que no bien vieron a su padre ya dispuesto para salir. Le pidieron que les trajera vestidos, chales, peinetas y toda suerte de bagaletas. La bella no dijo ni una palabra y pensando que si todo el oro de las mercancías no iba a bastar para los encargos de sus hermanas. ¿Tú no vas a pedirme algo?, le preguntó su padre. Ya que tienes la bondad de pensar en mí, respondió ella, te ruego que me traigas una rosa, pues por aquí no las he visto. No era que desease realmente, sino que no quería afear con su ejemplo la conducta de sus hermanas, las cuales habían dicho que si no pedía nada era solo por darse importancia. Partióse el buen mercader, pero cuando llegó a la ciudad supo que había un pleito andando en torno a sus mercaderías, y luego de muchos trabajos y penas se halló tan pobre como antes, y así emprendió nuevamente el camino hacia su vivienda. No tenía que recorrer más que 30 millas para llegar a su casa, y ya se regocijaba con el gusto de ver otra vez a sus hijas, pero erró el camino al atravesar un gran bosque, y se perdió dentro de él en medio de una tormenta de viento y nieve que comenzó a desatarse. Nevaba fuertemente, el viento era tan impetuoso que por 2 veces lo derribó del caballo, y cuando cerró la noche, llegó a temer que moriría de hambre o de frío, o que lo devorarían los lobos, a los que oía aullar muy cerca de sí. De repente tendió la vista por de entre 2 largas hileras de árboles y vio una brillante luz a gran distancia. Se encaminó a aquel sitio y al acercarse observó que una luz salía de un gran palacio, todo iluminado. Se apresuró a refugiarse allí, pero su sorpresa fue considerable cuando no encontró a una persona alguna en los patios. Su caballo, que lo seguía, entró en una vasta caballeriza que estaba abierta, y habiendo hallado heno y avena, el pobre animal, que se moría de hambre, se puso a comer ávidamente. Después de dejarlo atado, el mercader pasó al castillo, donde tampoco vio a nadie, y por fin llegó a una gran sala en que había un buen fuego y una mesa cargada de viandas con un solo cubierto. Quizás pecaría de atrevido, pero se dirigió hasta allí. La tentación fue muy grande, pues la lluvia y la nieve lo habían calado hasta los huesos. Se arrimó al fuego para secarse, diciéndose a sí mismo: el dueño de esta casa y sus sirvientes, que no tardarán en dejarse ver, sin duda me perdonará la libertad que me he tomado. Se quedó aún esperando un rato largo, observaba hacia otros recintos para tratar de ubicar algún habitante en la mansión, pero cuando sonaron 11 campanadas sin que se apareciese nadie, no pudo ya resistir el hambre, y apoderándose de un pollo se lo comió en 2 bocados. A pesar de sus temblores, bebió también algunas copas de vino, y ya con nueva audacia abandonó la sala y recorrió varios espaciosos aposentos, magnificentes amueblados. En uno de ellos encontró una cama dispuesta, y como era pasada la medianoche, y se sentía rendido de cansancio, entumecido y aturdido de la aventura pasada, hasta encontrar este cobijo, decidió cerrar la puerta y acostarse a dormir. Era las 10 de la mañana cuando se levantó al día siguiente, y no fue pequeña su sorpresa al encontrarse un traje como hecho a su medida en vez de sus viejas y gastadas ropas. Sin duda se dijo: oh, no he despertado, o este palacio pertenece a una hada buena que se ha apiadado de mí. Miró por la ventana y no vio el menor rastro de nieve, sino de un jardín cuyas bellas flores encantaban la vista. Entró luego en la estancia donde cenara la víspera, y halló sobre una mesita que sobre una mesita lo guardaba una taza de chocolate. Le doy las gracias, señora hada, dijo en voz alta,
por haber tenido la bondad de albergarme en noche tan inhóspita y de pensar en mi desayuno. El buen hombre, después de tomar el chocolate, salió en busca de su caballo, y al pasar por un sector lleno de rosas blancas, recordó la petición de la bella, y cortó una para llevársela. En el mismo momento se escuchó un gran estruendo, y vio que se dirigía hacia él una bestia tan horrenda que le faltó poco para caer desmayado. «¡Ah, ingrato!», le dijo la bestia con voz terrible. «Yo te salvé la vida al recibirte y darme cobijo en mi palacio, y ahora para mi pesadumbre tú me arrebatas mis rosas, a las que amo sobre todo cuanto hay en el mundo. Será preciso que mueras a fin de reparar esta falta». El mercader se arrojó a sus pies, juntó la mano y rogó a la bestia: «Monseñor, perdóname, pues no creía ofenderte al tomar una rosa. Es para una de mis hijas, que me la había pedido». «Yo no me llamo Monseñor», respondió el monstruo. Dijo la bestia: «No me gustan los halagos, y si que los hombres digan lo que sienten, no esperes conmoverme con tus lisonjas. Mas tú me has dicho que tienes hijas. Estoy dispuesto a perdonarte con la condición de que una de ellas venga a morir en lugar tuyo. No me repliques, parte de inmediato. Y si tus hijas se rehúsan a morir por ti, júrame que regresarás dentro de 3 meses». No pensaba el buen hombre sacrificar una de sus hijas a tan horrendo monstruo, pero se dijo: «Al menos me queda el consuelo de darles un último abrazo. Juro». Juró, pues, que regresaría, y la bestia le dijo que podía partir cuando quisiera. «Pero yo no quiero que te marches con las manos vacías», añadió. «Vuelve a la estancia donde pasaste la noche, y allí encontrarás un gran cofre con el que pondrás cuando te plazca, y yo haré conducir a tu casa». Dicho esto, se retiró la bestia, y el hombre se dijo: «Si es preciso que muera, tendré al menos el consuelo de que mis hijas no pasen hambre». Volvió pues a la estancia donde había dormido, y halló una gran cantidad de monedas de oro, con las que llenó el cofre de que le hablaba la bestia. Lo cerró y fue a las caballerizas en busca de su caballo, y abandonó aquel palacio con una gran tristeza, pareja a la alegría con la que entrara en él la noche antes de busca de albergue. Su caballo tomó por sí mismo una de las veredas que había en el bosque, y en unas pocas horas se halló de regreso en su pequeña granja. Se juntaron sus hijas en torno suyo, y lejos de alegrarse con sus caricias, el pobre mercader se echó a llorar angustiado mirándolas. Traía en la mano el ramo de rosas que había cortado para la bella, y al entregárselo le dijo: «Bella, toma esas rosas, que bien caro costaron, y a tu desventurado padre». Y enseguida contó a su familia la funesta aventura que acababa de sucederle. Al oírlo, sus 2 hijas mayores dieron grandes alaridos y llenaron de injurias a la bella, que no había derramado una lágrima. «Mirad lo que conduce el orgullo de esta pequeña criatura», gritaba. «¿Por qué no pidió adornos como nosotras? Ah, no, la señora tiene que ser distinta. Ella va a causar la muerte de nuestro padre, sin embargo ni siquiera llora». «Mi llanto sería inútil», respondió la bella. «¿Por qué voy a llorar a nuestro padre si no es necesario que muera? Puesto que el monstruo tiene que bien aceptar a una de sus hijas, yo me entregaré a su furia, y me consideraré muy dichosa, pues habré tenido la oportunidad de salvar a mi padre y de mostraros a vosotros y a él mi ternura». «No, hermana», dijeron sus 3 hermanos, «tampoco es necesario que tú mueras. Nosotros buscaremos a ese monstruo y lo mataremos, o pereceremos bajo sus golpes». «No hay que soñar, hijos míos», dijo el mercader. «El pobrerío de esa bestia es tal que no tengo ninguna esperanza de matarla. Me conmueve el corazón de Bella, pero jamás le expondré a la muerte. Soy viejo, me queda un poco tiempo de vida. Solo perderé unos cuantos años, de los que únicamente por vosotros siento desprenderme, mis hijos queridos. Te aseguro, padre mío», le dijo la bella, «que no irás sin mí a ese palacio. Tú no puedes impedirme a que te siga.
En parte, fui responsable de tu desventura. Como soy joven, no le tengo tan apego a la vida, y prefiero que ese monstruo me devore a morirme de la pena y el remordimiento que me daría tu pérdida. Por más que razonaron con ella, no hubo forma de convencerla. Sus hermanas estaban encantadas porque las virtudes de la joven les había inspirado siempre unos celos irresistibles. Al mercader lo abrumaba tanto el dolor de perder a su hija que olvidó el cofre repleto de oro, pero al retirarse a su habitación para dormir, su sorpresa fue enorme al encontrarlos juntos a la cama. Decidió no decir una palabra a sus hijos de aquellas nuevas y grandes riquezas, ya que habrían querido retornar a la ciudad y él estaba resuelto a morir en el campo. Pero reveló el secreto a la bella, quien a su vez le confió que en su ausencia habían venido de visita algunos caballeros, que 2 de ellos amaban a sus hermanas. Le rogó que les permitiera casarse, pues era tan buena que las seguía queriendo y las perdonaba de todo corazón, a pesar del mal que le habían hecho. El día que partieron la bella y su padre, las 2 perversas muchachas se frotaron los ojos con cebolla para tener lágrimas con que llorarlos. Sus hermanos, en cambio, lloraron de veras, como también el mercader, y en toda la casa la única que no lloró fue la bella, pues no quería aumentar el dolor de los otros. Echó a andar el caballo hacia el palacio, y al caer la tarde apareció ante todo iluminado como la primera vez. El caballo se fue por sí solo a la caballeriza, y el buen hombre y su hija pasaron al gran salón, donde encontraron una mesa magníficamente servida, en la que había 2 cubiertos. El mercader no tenía ánimo para probar bocado, pero la bella, esforzándose por parecer tranquila, se sentó a la mesa y le sirvió. Y aunque pensaba para sí, la bestia quiere que engorde antes de comerme, puesto que me recibe de modo tan espléndido. En cuanto terminaron de cenar, se escuchó un gran estruendo y el mercader, llorando, dijo a su pobre hija que se acercaba a la bestia. No pudo la bella evitar un gran estremecimiento cuando vio a su horrible figura, y aunque procuró disimular su miedo, y al interrogarla el monstruo sobre sí habían obligado o si venía por su propia voluntad. Ella le respondió que sí, temblando, que era decisión propia. Eres muy buena, dijo la bestia. Y bueno, amigos, ese ha sido un extracto bien extenso de este cuento llamado La Bella y la Bestia. Espero que les haya gustado este cuento y que se ve bien entretenido, es bien interesante. No lo leí completo porque el libro es más largo, pero al menos escucharon un extracto bien extendido, prácticamente la mitad de la historia, escucharon de este libro interesante, llamado La Bella y la Bestia. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes, esperándonos encontrar en un próximo capítulo, aquí en La Reunión Familiar. Chao, chao, cuídense, que estén bien. Amor, entre de ti y de mí el día necesita que brille de mucho amor. Amor, necesito que mi día a día se llene de mucho amor. Oh Dios, necesito tu palabra viva, si batallo por victorias de amor. Amor, espero que me entregues esa emoción de mi vida y te daré mucho amor. A ti.